Bueno, por supuesto, para evitar problemas legales, hay muchos datos que fueron blureados. Hay datos que no están para que no se puedan reconocer. Pero yo lo voy a leer. Esto que están viendo ustedes acá es la realidad. En base a esto, que lo presentó Suso en su canalsucho, en los canalsuchos de todos estos que han promovido boludeces y mentiras, que están en otro país y no conocen una mierda de nada. Esto lo presentaron a la justicia. Esto, a mi modesto entender, cuando se vaya a juicio, esta persona va a estar en graves problemas. Va a estar en graves problemas. Vamos a leerlo y van a entender por qué para mí va a estar en graves problemas. Y no sé si incluso va a estar en graves problemas quién les lo presentó, quiénes presentaron esto ante la justicia, porque también vos tenés que demostrar que no hay malas intenciones detrás de esto, que vos no tuviste nada que ver. Esperen que lo voy a abrir en grande porque estoy medio chicato ya. Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, se lo voy a leer. Bueno, esto es una declaración reservada bajo identidad reservada. Yo les cuento algo. Cuando es bajo identidad reservada, no se revelan los datos del testimonio, de la persona que realizó el testimonio. Aunque cuando se va a juicio, muchas veces se termina revelando la identidad, que incluso se puede, en la defensa o las partes acusadas podrían pedir varias medidas si detectan que es falso. Bueno, esto no lo vieron en ningún lado, lo van a ver acá. ¿Y saben por qué no lo vieron en ningún lado? Porque la mayoría de los canales que siguen hablando de este tema no tienen nada para hablar más que defenderse de las pelotudeces que le han dicho a la gente durante un mes. Durante más de un mes estuvieron vendiendo mentiras. Entonces ahora, lógicamente, quieren de alguna manera despegarse de todas estas mentiras. Pero durante un mes estuvieron chupándole el culo a un estafador y a su amigo, que presentó estas cosas en la causa. Dice, siendo el mes, no. Escuchen, se le recibe declaración testimonial y enterado que fue el testigo de las penas, en las que la ley castiga el falso testimonio. Artículo 275-276. El artículo 275 del Código Penal argentino establece las penas por el delito de falso testimonio. El artículo 276 prevé, en el caso de falso testimonio, se haya realizado a cambio de un soborno. ¿Podría haber recibido un soborno este testigo de identidad reservada por parte de alguien? ¿Un suso? ¿Un abogado? ¿Podría haber recibido algún tipo de favor o alguna manera de convencerlo para que declare todo esto e incriminar a una parte específica? Lo dejo en pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a leerlo y ustedes después me van a decir qué opinan. Artículo 275. El testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o niegue o callare la verdad en su disposición, informe, traducción o interpretación. La pena de prisión de 1 a 5 años. O sea que esta persona podría terminar de 1 a 5 años en prisión. Y si hay alguien más que ha participado en esto, también podría recibir pena de prisión. Artículo 276. El testimonio, peritaje o interpretación falso se hubiera realizado mediando cohecho, además de las penas, cohecho. ¿Se imaginan que este testimonio haya sido plantado para ocultar o desviar la investigación hacia otro lado? Además de las penas del artículo 275, se aplica una multa que será el doble de la suma recibida u ofrecida. Quien sobornó recibirá la misma condena que la de simple testigo falso. Bueno, vamos a leer el testimonio. Manifiesta que lo jura, dice ser y llamarse, no lo sabemos porque no está todo blureado, los datos para no comprometer la investigación. En este acto se encuentra presente el doctor Guillermo Carlos Diegues. Seguidamente declara: yo quiero declarar que el día que se hallaron los cuerpos de los menores, pero más temprano, cerca de las 15 horas, estaban en la comisaría Omar Gallardo, su hermano Osvaldo Gallardo, Alicia Pita y 2 mujeres más, que no sé quiénes son. Omar subía al primer piso constantemente, se notaba que se manejaba cómodo dentro del lugar,
En un momento logró escuchar cómo Omar le decía a una de esas mujeres que, y esperen que voy a poner la segunda parte, puede ser que me pidan que ponga logo porque después se roban el contenido. Vamos a ponérsela acá, ahí, bien arriba, ahí está, ahí. Igual le copian el audio después. Ya vieron, le copian el audio y lo traducen. ¿Qué pasó? Sí, ya le puse el logo. Después lo que hacen, ponen el audio y le cambian el tono. Son ratas que no pueden hacer contenido propio, eso es lo que son. Bueno, o sea que este tipo declara con 10, o sea, 10 evidentemente lo lleva, ¿no? En un momento logro escuchar cómo Omar le decía a una de esas mujeres que mencioné, que no conozco, que las heridas que tenía Osvaldo en el rostro eran producto de un accidente en la moto y que esperaba ahí, en la comisaría, para hacer la denuncia. Y veo que efectivamente Osvaldo tenía un golpe como una piña en el ojo derecho y un rasguño arriba de la nariz. ¿Recuerdan que Aníbal Osorio ya confirmó que presentaron todos los certificados y que no tenía ningún golpe? El hermano de Omar, que no tenía nada de esto. Esta persona está diciendo, que además, bueno, es enfermera, está diciendo que tenía un golpe como una piña. Una enfermera, ¿se puede confundir un golpe de una piña con herpes zóster? Yo creo que no. Yo soy enfermera y puedo inferir de lo que vi eran golpes producidos por una persona. Abajo del camión se mandó. Esta persona está afirmando y está diciendo que como ella es personal sanitario, está afirmando que algo que vio es producto de un golpe de una persona. ¿Ustedes se imaginan? Yo una vez cuando era chico me caí en una cama marinera, durmiendo. ¡Pop! Tenía todo el ojo con una pompota, todo negro. Eso podría haber sido una piña, pero no había sido una piña. Me había caído en una cama marinera. ¿Cómo vos podés determinar y afirmar que a simple vista una persona tiene un golpe producido por un golpe de puño de otra persona? Es un delirio. Esta persona va a terminar mal. Va a terminar mal. Encima, en la declaración, son afirmaciones. No es, podría tratarse de un golpe de puño. No. La declaración dice, Osvaldo tenía un golpe como una piña en el ojo derecho y un rasguño arriba de la nariz. Yo soy enfermera. Lo afirma con su matrícula de enfermera. Como diciendo, yo no soy un ciudadano normal. Yo soy enfermera. Está poniendo su título en juego también. Y puedo inferir de lo que vi que eran golpes producidos por una persona. Esto es una de las primeras burradas gigantes que he visto. Porque tenés que hacer una pericia para garantizar que eso fue un golpe de puño. Y detallada la pericia, ¿eh? A simple vista vos no podés nunca, ni un perito te lo va a afirmar, de que un moretón fue a raíz de un golpe de puño de otra persona. Vos estás afirmando de que hubo una pelea. ¿Se dan cuenta del delirio de esto? Bueno, yo soy enfermera y puedo inferir de lo que vi, que eran golpes producidos por una persona, no relativos al herpes que él manifiesta haber sufrido. O sea, cualquier persona diagnostica, una enfermera diagnostica, no es médica, dice que es enfermera y diagnostica a una persona solo por verla pasar. No solo diagnosticó, sino que es perito forense también y hizo una pericia a simple vista y dijo, ese moretón es de un golpe de puño. Y ese rasguño también es de una pelea. Es un delirio, un delirio. A todo esto, Aníbal Osorio ya afirmó que él presentó todos los certificados y los días que el hermano estuvo hospitalizado con el herpes zóster y que ya estaría aparentemente demostrado de que no tenía heridas de golpes de puño. Todos los que dijeron lo contrario ya saben quiénes son. Suso y Diegues. Suso y Diegues, nadie más. Acá hay dos partes en la causa. Diegues y Suso, que eran de parte de Josué, y tenemos a Osorio y estas declaraciones que las estamos viendo nosotros, ustedes y yo. No estamos mintiendo acá. Pero sí podemos diferir de lo que es realidad y lo que es mentira. Acá ya estamos detectando posibles mentiras. Falso testimonio. Tenía la cara descubierta. Por otra parte, quiero dejar asentado que la madre de Josué me manifestó el día posterior al hallazgo de los cuerpos sin vida de los menores que ella sabía que el padre Paloma, es decir Omar, no estaba de acuerdo con que su hija Paloma mantuviese una relación con Josué, ya que no era la vida que él quería para su hija. Eso puede ser, aunque supuestamente Omar no sabía nada de esta relación. Es más, los padres dijeron, los padres de Josué
dijeron que la familia de Paloma no sabía nada de esta relación. Y ellos sí. Por eso me parece raro esto. Pero es verdad esto. Sabemos que la familia de Paloma no quería esto. Y que había una prohibición. Eso lo sabemos. Por otra parte, quiero manifestar que tiempo atrás, más o menos a fines de octubre del año 2024, visualicé a Paloma salir del colegio y como estaba en remera, le pude ver... No. Si ustedes me preguntan, este testimonio parece que lo escribió Suso. Cuando me estafó a mí y a la familia de mi amigo, tenía toda esta especie de mentiras. Era todo calculado. Él estaba en el lugar preciso siempre. Era todo mentira, por supuesto. A la familia de Soriano le hizo exactamente lo mismo. Suso. Escuchen, esta persona estuvo en todos lados. Fue testigo de todo. De todo, es increíble. Por otra parte, quiero manifestar que tiempo atrás, más o menos a fines de octubre del año 2024, visualicé a Paloma salir del colegio. Y como estaba en remera, le pude ver golpes de tipo moretones en los brazos. Si bien no me acerqué a preguntarle qué le sucedió, me llamó la atención. Quiero imaginarme la cara del fiscal o del juez, si estaba el juez o el secretario del juez, escuchando esto. Yo creo que se tuvieron que haber dado cuenta de esto. Por otra parte, si vos sos un profesional de la salud, ¿ves supuestamente a un menor golpeado y no haces la denuncia? Otra, si esto fuese verdad, ¿por qué ningún compañero, ningún docente y ningún preceptor lo declara? Si esta persona dice que vio a la distancia que Paloma tenía golpes, moretones en los brazos, ¿los demás no lo vieron? Alguien miente, ¿no? Alguien miente. Tengo entendido que Paloma dentro del colegio era una chica muy retraída. ¿Cómo tiene entendido? Y no permitía que se le acerquen mucho. Desconozco el motivo. ¿Cómo sabe? Es enfermera, es docente. Ustedes en una declaración, yo tengo mucha experiencia en esto. Ustedes en una declaración tienen que separar los dichos de las afirmaciones. Esta declaración tiene varias afirmaciones que son sospechosas, a mi modesto entender. Es una persona que evidentemente está en un lugar central en el momento indicado. En varias oportunidades. Esto no suele suceder mucho. Pero claramente siempre está señalando a la familia de Paloma en todo lo que menciona. En este caso ella hace alusión a algo que no le consta. No lo vio, porque acá no dice cuál es su fuente. ¿Era una docente que dijo que estaba retraída, que la vio con golpes? No. Si bien no me acerqué a preguntarle qué le sucedió, me llamó la atención. Dice, tengo entendido que Paloma dentro del colegio era una chica muy retraída y que no permitía que se le acerquen mucho. Desconozco el motivo. Ya ahí plantó la duda sobre la familia, ¿no? También quiero aportar que tras visualizar los videos que circulan en los medios, más precisamente aquel donde se visualizan a los chicos caminando y pasa un auto gris, también pasa una bici, y reconozco que la persona que está arriba de la bici es Santiago Gallardo. Por el pelo y el cuerpo, la estatura, se nota que es Santiago. Y aparte me enteré que también esa noche que le buscaban a los chicos, él iba y venía en bici hasta la estación de Bosques. Sí, esto lo sabemos todo, porque es lo que declaró Santiago. Santiago, la familia, todos declararon eso, todos lo sabíamos. Que Santiago le pide una bici a la vecina y a la noche sale a buscar a su hermana y a Josué. Esto todos lo sabíamos. Pero es mentira que tenía la bici antes. No tenía bici Santiago. Y Santiago no es el que está ahí en bici. Eso fue lo que afirmó Diegues a través de esto, de este testimonio que tiene más pinta de falso que lo falso mismo, más o menos. A mi modesto entender, esto es súper falso. Y esta persona va a terminar, si este testimonio es falso, como yo pienso, va a terminar en prisión. Va a terminar condenada. Ahora, a mí me llama mucho la atención que pareciera guionado la declaración. Porque están los momentos cruciales en todo momento. Y siempre avalando la hipótesis que quieren Diegues y Suso. Caminando y pasa un auto gris. También pasa una bici. Reconozco que la persona que estaba arriba de la bici es Santiago. ¿Cómo lo reconoció? ¿Por una filmación que no se ve, que se ve así en chiquito? Por el pelo y el cuerpo, la estatura. Se nota que es Santiago y aparte me enteré. Otro dicho más. ¿Se enteró? ¿Por dónde se enteró? Es un testimonio que está súper viciado de noticias, dichos de la televisión, dichos de otros testigos, dichos de dichos. No lo vio ella. Por lo cual esto no puede ser tomado en serio. De hecho, ya está demostrado que no era el tipo. O sea, es falso. Ahora, vos como letrado, si sos tan buen letrado, ponés
esta persona a declarar? ¿Ustedes se creen que esto no sabía 10 que iban a declarar esto? ¿Por qué un letrado permite que se declare esto? Yo podría decir que podría ser porque hay algo raro, o es muy mal abogado, o es inepto. Pues la verdad es que si vos ves como letrado que tu testigo estrella está declarando esto, sin duda podría llegar a ser un testimonio falso, amigo. Y vos lo estás poniendo como testimonio estrella en la causa. ¿Cómo te va a ver el fiscal y el juez después de poner esta pelotudez? Y aparte me enteré que también esa noche que lo buscaban a los chicos, él iba en bici hasta la estación de Bosque, pasando por cercanías del sendero que llega al lugar donde hallaron los cuerpos. ¡Qué torranta! ¿Atorrante o torrante? De alguna manera está diciendo que pasó por donde estaban los chicos. Escuchen, miren cómo lo intentan involucrar a Santiago. También quiero aportar que tras visualizar los videos que circulan en los medios, más precisamente aquel donde se visualiza a los chicos caminando y pasa un auto gris, también pasa una bici. Y reconozco que la persona que está arriba de la bici es Santiago Gallardo. Esto, si se demuestra, como están diciendo Aníbal, que está demostrado que no era Santiago, esta persona termina en prisión. Termina condenada por falso testimonio. Porque claramente está diciendo que vio a alguien que no era. No dice podría ser o me pareció en potencial. Está afirmando que era él. Por el pelo y el cuerpo, la estatura. Se nota que es Santiago. Y aparte me enteré que también esa noche lo buscaban a los chicos. Él iba y venía en bici a la estación, hasta la estación de Bosques, pasando por cercanías del sendero que lleva al lugar donde justo se hallaron los cadáveres. De la misma manera pude ver unas fotos del momento en que prenden fuego el campito. ¡Oh! Todo. Vos como abogado hablás esto, sos un pelotudo. Sinceramente. ¿Ustedes creen que esto es verdad? ¿Saben qué es la foto? Después se les voy a mostrar la foto. Nadie puede ser capaz de identificar a alguien con una foto borrosa de esa característica y gente que no estaba en el lugar encima. Vamos a hacer la siguiente página. Me estaba equivocando de archivo. Ahí está. Reconozco que ahí estaban Alicia Pita, Santiago Gallardo, que es quien se ve con una boina puesta en las fotos ese día, y el hijo de Osvaldo. Aporto en este acto las fotos a las que me refiero. Ustedes saben que ya se comprobó que esto es falso, ¿no? Que estas personas estaban en otro lugar a esa hora. Es más, la gente que registró ese episodio que se ven en imágenes, ya testificó públicamente, declaró públicamente que en ese mismo momento que estaban registrando esas imágenes, Alicia Pita y Omar estaban en otro lugar, con ellos. Falso. Listo. Caso cerrado. También sé que Omar Gallardo y Osvaldo Gallardo frecuentaban tiempo antes del hecho que se investiga la iglesia que da al campito, que dice Iglesia de Dios Familia Sana, que está sobre Avenida Luján al 1600. También quiero dejar asentado que Omar Gallardo, el día de la suelta de globos, se acercó al lugar y lo filmaba, como contento de que la gente llorara por los chicos. Estaba sonriente, con una sonrisa macabra. Me suena Homero, el de la gelatina. Con una sonrisa macabra. Y que con la gente del lugar le pidió... y que como la gente del lugar le pidió respeto, Alicia se le acercó y le dijo, vayámonos de acá, que no nos quieren. Ahí estaba la familia de Josué. Finalmente quiero comentar que me enteré que Osvaldo... Una chusma de barrio. ¿Este es el testigo estrella de Diegues y Suso? ¿Una chusma de barrio? ¿Con esta profesionalidad trabaja Diegues en la causa? A este abogado es el que toda la gente decía que lo querían sacar de la causa porque era muy bueno, que estaba denunciando mafia. ¿Este es el abogado que tanto han defendido? Vamos. Finalmente quiero comentar que me enteré que Osvaldo Gallardo se mudará esta misma noche a la provincia de Mendoza. No siendo más... Yo no te puedo creer. La verdad no te puedo creer. Esto es un mamarracho. Es un mamarracho. Finalmente quiero comentar que me enteré. ¿Cómo se enteró? ¿No le preguntan cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? Se mudará esta misma noche a la provincia de Mendoza. No siendo para más, se ha finalizado el acto previo íntegra de lectura. Bueno, la verdad, esto es payasesco. ¿Será por esto que Diegues no sale más en ningún lado? No se escucha más mentiras en Crónica, en estos canalzuchos que han difundido mentira, que han puesto títulos estúpidos
porque no tienen nada que decir. Yo no lo puedo creer. La verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No puedo creer que un abogado presente esta estupidez. No puedo creer. Menos mal que se ve que el fiscal y, bueno, la gente que está trabajando en el caso no le ha dado mucha bola. Porque si vos te basás en esta declaración, sinceramente es para temer, ¿no? Pueden meter en cana a cualquiera. Me dijeron. Me enteré. Para mí son golpes porque yo soy enfermera. No es ser peso. Es un golpe. Un golpe de puño, ¿eh? No se golpeó con la cama. No se golpeó en un accidente vial. Fue un golpe de puño de otra persona. La verdad que esto realmente es muy llamativo que Diego, siendo un abogado que supuestamente tiene la experiencia que tiene, esté presentando esto payasés con la causa. ¿Será por esto que me apretó, me amenazó, me intimidó que me iba a hacer acciones legales? Diegues, la verdad, esto es payasesco. Esto es payasesco. ¿Será que no se quiere que se entere la familia de Josué de lo payasesco de todo esto? Estas mismas pelotudeces son las que dijeron en Crónica, en los canales de YouTube de varios lugares que se han agarrado de estos casos que suceden acá en Argentina para tener más seguidores, para lucrar, para mentir. Vos como creador de contenido tenés que ser responsable también. Está bien, estos son creadores de contenido que cualquiera se pone un canal de YouTube hoy en día, ¿no? Hay que decirlo también. Este es un canal con una persona que trabaja dentro de estas causas, que está hace más de 25 años que trabaja en estas causas y en este tipo de problemática. Pero yo tengo amigos que tienen, no sé, que hablan de plantas en canal de YouTube porque plantaron alguna vez un arbolito. No han estudiado botánica. Es así como personas chantas que se dedican a la astrología, a los chakras, a cagar a la gente con pseudociencias, ahora se hacen los investigadores. Nadie investiga a esa gente, lo chanta que era. Esa gente que jugaba con la salud de la gente, como Suso, que le decía cómo solucionar sus problemas de salud, cómo solucionar la economía, con los chakras, que decían que eran profesores, que daban titulados. Eso es un delito también, ¿eh? Titulados trucho, pseudociencias trucha, jugar con la salud, con la vida de la gente, eso es fraude, es estafa. Yo no entiendo cómo hay gente que toma en serio a ciertos personajes. Pero bueno, también hay chicos que se ponen en canal de YouTube y hablan de temas serios y no saben absolutamente nada más que mirar así. Agarrarse la camperita, arreglarse a ver si está bien y hacer caritas pelotudas en la cámara. Pero bueno, es importante que la gente comience a discernir y a informarse con gente que realmente conoce la problemática y que informa objetivamente y que sabe de lo que habla. Pues si no, estos casos se transforman en un circo. Y lamentablemente yo lo que he visto que hay casos que se embarran por gente como esta, que planta falsas hipótesis, que le da el micrófono a delincuentes chantas que plantan pruebas falsas, testigos falsos, que entretienen a la justicia con mentiras y lo único que hacen es embarrar las causas. Vuelvo a preguntar, los abogados y toda esa gente que se involucra, ¿quieren justicia o quieren encubrir a los verdaderos responsables? Porque si vos querés justicia, vos no podés presentar esta declaración. ¿Ustedes creen que esta persona no declaró antes? O sea, cuando un abogado lleva a alguien a declarar, previamente le pregunta, ¿y qué viste? Y contame, decime. Yo, cuando llevo adelante una denuncia, antes de llevarla a la justicia, yo pregunto, yo le tomo testimonio a las víctimas, tomo testimonio, le pido el testimonio, les pido las pruebas, comparo el testimonio con las pruebas, comparo el testimonio con otros testimonios, verifico que lo que yo voy a presentar sea real. ¿Dónde queda tu nombre, tu profesión, si vos presentás cosas que son falsas? Porque yo soy sincero. Voy a poner una encuesta, a ver si soy yo el único que se da cuenta. Pero le voy a preguntar a mi gente, a la gente de la comunidad de ley antisectas. ¿Este testimonio es falso o es real? Vamos a preguntarlo. Ahí. ¿Este testimonio es real? Fácil. Ahí vamos. Voten. Quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Soy yo el único estúpido acá? ¿O nos están queriendo tomar de estúpidos todos? Suso y compañía. Diego, ¿no tendría que salir a dar una respuesta sobre esto? Tanto que estuvo en los medios de comunicación y que se tomó el tiempo de amenazarme por privado y demás. ¿Por qué no sale a aclarar esto? ¿En serio, Diego, pensás que este testimonio que presentaste es real? Así como lo encaré a Aníbal Osorio y le dije,
todo lo que le dije, y lo pueden ver en la entrevista, que hay cosas que no me las logró responder nunca, le pregunto a Diegues, ¿realmente alguien puede tomar en serio ese testimonio? Especulan, afirman cosas que no puede afirmar nunca un testigo, y hay cosas que ya sabemos que son falsas. Pero bueno, voten. Realmente es muy llamativo, loco, presentar esto como un testimonio, ¿eh? Es muy llamativo, sinceramente. Es muy llamativo. Y no se equivoquen, ¿eh? Yo lo que sostengo siempre de la familia Paloma lo sigo sosteniendo y se lo dije a Aníbal Osorio. Pero yo el desenlace final, yo jamás afirmé de quién era o quién podría haber sido. Lo que dice Diegues también es falso. Miente. Yo jamás dije que sabía quiénes eran los responsables, los asesinos. Sí que era un grupo coercitivo y que Paloma terminó en ese lugar en parte, por estas prohibiciones. Pero más de eso no, yo soy serio, no tengo la bola de cristal. Jamás presentaría un testigo de estas características en una causa tan seria. ¿Cómo vas a presentar un testigo tan malo? Lo peor es que esta persona no debe saber a lo que se va a enfrentar. Pero cuando vayan a juicio, la identidad de esta persona se va a revelar, a revelar. Sí, revelar también. Y yo no tengo duda que podría llegar a ir a prisión. Es increíble. Tenemos 144 votos. Ya tienen en el chat la encuesta. Ya tienen la encuesta ahí en el chat. Pero yo creo que esto cada vez está más claro, ¿no? Que todo lo que yo les dije se está dando. Como siempre, lamentablemente. Como siempre. Qué bueno sería que Julieta, la hermana de Josué, vea todos estos videos. Y realmente le pregunta a este tipo, ¿qué hiciste? ¿Qué presentaste, chabón? Si todo el mundo sabe que todas esas cuestiones que han dicho son falsas, ¿cómo vas a presentar eso? Yo, si soy la familia de Josué, sinceramente, es lo que yo le dije la última vez que hablé con ellos. Yo ya tendría una opción B con un equipo de abogados serios. Lamentablemente el tiempo que han perdido no se lo va a devolver nadie a la familia de Josué. Me da mucha pena que se haya perdido tanto tiempo en tanto circo. Quería figurar, lo lograste. Querían hacer vistas con el caso, estos canales que han difundido todas estas mentiras. Genial. Todos estos no le interesó nunca el caso de Paloma y Josué. Hicieron show. Nunca les interesó el caso, hermano. Si vos presentás esto como un testigo estrella, nunca te interesó el caso. Nunca. Pero bueno, vamos a ver los resultados de la encuesta. ¿Qué votó la gente? Que es falso. 86% de las personas piensan que es falso. ¿Que es verdadero? Solo el 13%. Casi como un 85-15, ¿no? Como decía Suso. ¿Sabés que la hija no es de Omar? Te lo afirmo en un 85% el ADN es del hermano de Omar. Hasta en eso le mintieron a la gente. Yo no puedo. La cantidad de mentiras y cómo han jugado con este caso. Es increíble. La verdad que da bronca. Y da mucho más bronca sabiendo que un profesional que debería velar por los derechos de las víctimas, por los derechos de la familia y la verdad, presente este tipo de testimonio. Yo sinceramente no lo puedo creer. Ojalá se logre justicia, pero yo cada día que pasa lo dudo más. La única esperanza son las pericias que quedan pendientes en los laboratorios, a ver si ahí surge algún ADN, ese tercer ADN, compatible con quién, si es... Pero es complicado esto que han hecho, ¿eh? Es complicado. Es evidente que no hay pruebas de quién es, porque si habría pruebas ya estaría en prisión, cualquiera. No hay imputados, no hay procesados. Y hay cosas que nos encontramos como estas. Este testimonio para mí podría ser recontra super trucho. Yo creo que sería bueno que Diegues salga a hablar públicamente de esto. Porque él fue el que salió a hablar públicamente y afirmó todo esto. De hecho, la mayoría de los canales de YouTube y Crónica tomaron todo lo que dijo Suso y lo que dijo Diegues. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.